Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Gracias a Dios, gracias por sus buenas vibraciones, porque tuvimos un pequeño impasse técnico. Bueno, vamos a empezar hoy con este estudio que se llama Nunca subestimes al amor. Es un tema que hemos sacado de este libro. Este libro se llama Vidas Vacías. Este libro es muy bonito, se lo recomiendo. Incluso el último capítulo se llama Vida Feliz. Y cuando uno los lee, Vidas Vacías, y después lee Vida Feliz, uno siente una gran paz, una gran alegría. Entonces vamos a empezar con la palabra subestimar. Nunca subestimes. ¿Qué es subestimar? Subestimar sencillamente es aquella acción de valorar un bien o un servicio, incluso una persona, por debajo de su valor. Y para poder hacer este cálculo, nosotros, ¿qué hacemos? Una estimación previa del valor real. Pero ese valor real va a depender de lo que nosotros, de nuestros propios parámetros de medida. Para algunos será un parámetro alto, para otros un parámetro bajo, dependiendo de lo que nosotros realmente queramos. Y aquí nos están hablando de qué, de amor. Vamos hoy todos a, digamos que a ver en este aspecto de subestimar al amor, en dónde hemos acertado y en dónde hemos fallado, porque esta es la idea, ver en dónde hemos acertado y en las fallas sencillamente verlas como una oportunidad de mejora. Este sol tan hermoso, lleno de luz, es de lo que nos habla Lázaro en el ítem número 8 del capítulo 11 del Evangelio según el Espiritismo, que se llama amar al prójimo como a sí mismo. ¿De qué nos dice Lázaro? Una definición muy hermosa. Nos habla del sol interior. ¿Cuál sol interior? El que cada uno de nosotros tenemos dentro, porque somos hijos de Dios, somos amor. Pero ese sol interior tiene unas características que es condensar, es decir, aglutinar y reunir en el ardiente foco. ¿Cuál es el foco allí? El amor, el sentimiento, todas las aspiraciones y todas las revelaciones sobrehumanas. Es allí en ese sol interior en donde nosotros nos conectamos con Dios, pero a la vez es una conexión interna y externa porque comenzamos a ver a Dios en todo lo que nos rodea, desde la naturaleza más ínfima, pero especialmente cuando vemos a los ojos de nuestro prójimo, de nuestro próximo. En este estudio, en esta tarde, vamos a utilizar varios libros. Vamos a usar Vidas Vacías, vamos a usar Amor, Imbatible Amor, Conflictos Existenciales y, por supuesto, el Evangelio según el Espiritismo. En Amor, Imbatible Amor, Juana en el primer capítulo nos dice que el amor es una sustancia creadora y mantenedora del universo. Yo recuerdo haber leído en, en una de las obras de André Luis donde decía que la mayor fuerza que existe en el universo es el amor. Es la mayor fuerza y que la podemos, nos dice Juana, en conflictos existenciales, que la podemos ver desde el más ínfimo átomo, desde la molécula más pequeña que ha detectado la ciencia en la actualidad, hasta las grandes constelaciones, las grandes galaxias con las cuales nos maravillamos, que allí está ese amor de Dios, que lo vemos en las criaturas como en los minerales, allí todavía extremadamente dormido, que lo vemos en las plantas, en la naturaleza, en los animales que nos rodean y por supuesto en los seres humanos. Y nos habla ella que como sustancia creadora es de esencia divina. Por eso es que nos decía Juan tan hermosamente, Dios es amor. Y si yo soy hija de Dios y ustedes también son hijos, nos hace hermanos y tenemos dentro esa esencia que es amor. Entonces, nos dice Juana en ese hermoso libro que se llama Amor, Imbatible Amor, en el capítulo 1, que se llama así, del mismo modo, que es un tesoro que cada uno de nosotros tiene la necesidad de adquirir a punta de trabajo, y que es un tesoro muy especial porque nunca va a generarnos malestar, que por el contrario, entre más dividimos
Entre más esparcimos amor, por ejemplo, con la piedad que nos dice el Evangelio según el Espiritismo, cuando nosotros sentimos piedad por el hermano, en ese momento está el amor latente que quiere eclosionar. Entonces, cuando nosotros entre más damos, más repartimos, nos volvemos ricos, más lo irradiamos. Y nos habla ella, dice que ese amor nunca perece, no se entibia ni se enflaquece. Por el contrario, vamos adquiriendo con nuestro trabajo interior la capacidad de donarnos, de dar vida. Y hay algo especial con el amor, que todos lo necesitamos. Todos, absolutamente todos lo necesitamos, porque es el oxígeno que necesita nuestra alma, sin la cual nosotros perdemos el sentido de vivir, que es lo que vemos muchas veces en muchos hermanos, especialmente en los suicidas, que se sienten no amados y por la ignorancia atentan contra su vida. Y no hablamos solamente del suicidio directo, sino también del indirecto, porque muchas veces nos volvemos suicidas indirectos cuando permitimos que pensamientos nocivos se instalen en nuestro interior, cuando nos debilitamos por el resentimiento, cuando nos intoxicamos con el odio, cuando tenemos frustraciones en nuestro interior. Entonces ella comienza diciéndonos que no debemos estar desanimados. ¿Sí? Curiosamente, miren cómo se instala muchas veces digamos que las enfermedades espirituales con un simple desánimo. Y ella nos dice, no debes estar desanimado, desanimada, porque las expectativas, es decir, las ilusiones, las fantasías, las películas mentales que muchas veces nos armamos en nuestro inconsciente, no cumplen las expectativas que teníamos en el área de la afectividad. Y ese desánimo aparece porque hay desencanto, como la ilusión desaparece, aterrizándonos en la realidad, aparecen muchos pensamientos, por ejemplo, ¿por qué soy rechazado? ¿Dónde está mi problema? ¿Por qué los otros no se adaptan a mis circunstancias? Y aquí no estamos hablando solamente, como dicen algunos, ¿no? Del amor pareja, no, estamos hablando de amor en general, el amor padre, el amor hijo, el amor amigo, el amor hermano, el amor compañeros. Todo esto estamos hablando, porque nosotros las expectativas las tenemos no solamente en la parte de compromiso sentimental, sino en general. Y ¿qué pasa con el desencanto en nuestro interior? Nos genera confusión. Los pensamientos, ¿dónde está mi problema? El rechazo, esta persona siempre que la veo me hace llorar, hacen que nuestra mente se confunda, crea una gran telaraña mental. Y cuando hay telarañas mentales no podemos pensar con claridad. Y si nosotros no sabemos pensar con claridad, vamos a cometer errores en nuestra forma de actuar. Y ella nos da una explicación por qué llega ese desánimo a nuestro interior. Sencillamente porque en el fondo de nosotros hay una falta de afecto por nosotros mismos. Sí, el estudio es un poquito, está dirigido por ella para aterrizarnos, pero aterrizarnos con amor, para mostrarnos que hay muchas cosas que están en nuestras manos y que es necesarios en estos momentos, en el aquí y ahora cambiar. Entonces, nosotros tenemos esa necesidad de afecto, pero de recibir afecto. Entonces, cuando estamos tan enfocados en esa necesidad de recibir afecto, vamos a comenzar a creer en las cosas que se nos presentan. Y como tenemos tanta necesidad, cogemos y entregamos nuestro corazón, la confianza, porque creemos que la otra persona tiene los mismos sentimientos hacia nosotros. Y eso es un terrible error, porque se nos olvida que cada persona es un mundo diferente, que yo no puedo percibir a ciencia cierta qué es lo que tiene en su interior la otra persona, que lo único que puedo ver es mi interior. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver ese error, ¿qué pasa? Hay un desequilibrio en nuestro interior,
porque esa ternura, ese, entre comillas, afecto que veíamos alrededor, que nos mostraban bondad, no era cierto. Era, por el contrario, una máscara de esa persona con la cual se nos presentaba y que nosotros no queríamos ver. Y aquí hacemos un alto, porque nosotros también muchas veces nos hemos puesto esta máscara para agradar a los demás. Sí, nos las ponemos, porque tenemos esa necesidad todavía, ese amor en proceso. Ella lo habla, ella nos dice allí, todavía está ese amor de querer recibir, de querer agradar, cuando estamos llamados a ese amor en equilibrio. Y todas las circunstancias que estamos viviendo hacen parte de eso, de ayudarnos a encontrar ese equilibrio. Y nos dice, intuitivamente uno, como ser humano, sabe de qué tipo de afecto, qué tipo de sentimiento, de qué tipo de emoción es la que nos rodea. Y ella nos dice, la intuición, como vemos aquí con este pajarito hablándole al oído, muchas veces nos advierte, no hagas eso. Pero uno a veces, por la falta de educación, por el proceso también de construcción de sentimientos, se deja, digamos que, enredar. Entonces ella nos aconseja, nunca estemos con afectos negociados. Ni que nosotros hagamos el negocio, ni que, ni que tampoco sean los otros que negocien hacia nosotros. Porque en ambos sentidos es un error garrafal. Y nos dice que muchas veces esos afectos negociados se dejan comprar. Los compramos y no con dinero económico. También los compramos con cosas materiales. Y nos advierte, cuando hay esas compras, no hay sentimientos reales ni de afabilidad ni de cariño. En el fondo hay una frialdad y un carácter fuerte que quieren imponerse. Y la misma doctrina nos dice que cuando hay esa frialdad y esos caracteres fuertes, realmente hay una persona egoísta, miedosa, porque todos los que somos egoístas somos miedosos, somos cobardes. Entonces tratamos de compensar nuestra debilidad moral mostrándonos como si fuéramos fuertes, dándole la impresión a los demás y dándonos a nosotros, porque el primer engañado es uno, que somos superiores. Y muchas veces, cuando uno está ante estos casos de afectos negociados, hay una necesidad, tanta es la necesidad de afecto que la persona o uno mismo se ha callado con la esperanza de tener cualquier migaja de atención. Y estas personas, incluso nosotros también, porque esto va en doble vía, muchas veces nos hemos dado cuenta de eso. ¿Y qué hacemos? Algunas personas seguimos con el engaño. Necesito esta situación que me ayude con este problema, entonces yo tengo que fingirle un ratico más. Hay otras veces que nos damos cuenta de que están fingiendo que con nosotros y también lo permitimos. Y ella nos comenta, eso no está bien, de ninguno de los dos lados, de ninguno de los dos lados, porque como no hay amor, no está generándose la calidad vibratoria adecuada. Y el problema de la sintonía y de la vibración es que exactamente lo que uno da, exactamente eso uno recibe. Entonces, ella nos advierte de eso. Si hemos estado negociando afectos, porque ninguno de los que estamos en esta sala virtual ha sido otras cosas buenas, ni tampoco podemos estar, si vemos unas personas que se nos acercan así, aprovecharnos de ellas, porque a veces hay aprovechamiento. Entonces ella nos comenta de que el amor todavía entre nosotros, porque estamos, digamos que en un planeta en proceso de transición planetaria, todavía no hay amor, hay todavía intereses ocultos. Y esos intereses ocultos se presentan con disfraces variados para cada uno de nosotros, porque es necesario también que nosotros ampliemos nuestro discernimiento en la mente y en el corazón para tener buenas acciones
y se nos presentan precisamente para desarrollar eso. Pero ella nos dice, cuando nosotros somos, entre comillas, las víctimas, es decir, las que nos damos cuenta de que están fingiendo con nosotros, ¿qué sentimos? Y ella nos dice una gran verdad, un frío interior. Uno quiere por dentro, es como si por dentro lo cogieran y le cogieran un bate de béisbol, con los que juegan béisbol, y lo cogieran a uno y lo volviera, digamos que esquirlas. Y ese frío interior da porque en ese momento nos acordamos que tuvimos la intuición, que tuvimos, digamos, aquellos afectos que hay en nuestros ángeles de la guarda diciendo, no te metas por ahí, no te metas por ahí, pero es mi decisión. Y allí hay allí se genera también otra cosa, y es una gran inseguridad. ¿Por qué? Porque en ese momento uno se da cuenta de que tuvo la oportunidad de evitarse un problema y por el contrario cayó. Y muchas veces nos dice ella, de unas palabras muy bonitas, muchas veces en tu ingenuidad insistirás, manteniendo la expectativa de algún cambio, incluso de compasión que no tienen. A veces uno es ingenuo. Y ella nos hace esta aclaración porque es necesario nosotros saber cuándo detener. Sí hay que dar amor, pero como estamos en procesos de crecimiento, todos aquí en espiritual, hay unos momentos en que uno sabe que tiene que detenerse. ¿Qué hace uno allí? Se detiene y hace otra cosa más. Pide por ese ser necesitado. Y lo pone en las manos más perfectas, que son las manos de Dios, las manos del Maestro Jesús. Y pide con esa oración, porque uno sabe que esa energía que está entregando uno en el bien, porque uno dice, ya este problema, ya aquí hasta aquí no puedo más, aquí tengo que mirar los toros desde la barrera, pero yo sé que el Maestro Jesús puede, que Dios puede, consigno allí esa oración, para que cuando aquel hermano que entre comillas nos agredió en nuestra parte sentimental, reaccione, o sea, al momento, toda esa energía buena le llegue, así como nos ha pasado a nosotros. Hoy somos el producto del ayer y estamos en esta tarde, en esta noche, aquí reunidos por muchas oraciones de muchos hermanos, algunos conocidos en esta vida, otros en otra, y están allí. Insistieron, pero no con ingenuidad, insistieron con la fe razonada, que es lo que ella nos llama. No insistemos, no seas insistente por ingenuidad, no. Insiste en el Maestro Jesús con la fe razonada, con la esperanza en el porvenir, porque nosotros no tenemos una sola vida, tenemos muchas. Estamos también en estos momentos cosechando nuestro ayer y sembrando para una vida futura. Entonces, nos dice ella, es necesario que sigamos nuestro camino, es decir, que nos movamos, pero ¿con qué? Con la realidad de lo que se nos está presentando. Por eso vemos este camino. Aprende con la realidad de ahora a movernos no solamente físicamente, sino también a nivel interior, a no quedarnos con esos estados de tristeza y de frustración. Y aquí quisiera aclarar, no es que no los vayamos a sentir, no, sí los vamos a sentir, pero no podemos quedarnos estacionados, no podemos echarnos a morir. Si es de llorar, lloremos. Si es de gritar, porque cada quien sabe cómo expresar la frustración, la tristeza, también la rabia, la ira. Expresémosla, pero no nos quedemos allí. Incluso en las emociones más fuertes como la ira, canalicémosla hacia algo útil. Lo encontraremos si nos disponemos a pedir en una oración a nuestro guía que nos ayude. Pero no, que no podemos quedarnos estáticos. Allí no podemos, es un lujo que no podemos darnos. ¿Por qué? Porque nos amargaremos, como nos dice ella aquí. Nos crucificaremos. No es que nos van a crucificar, no. Nosotros solitos nos crucificamos en la amargura. La amargura trae inseguridad, insatisfacción, miedo. Y allí, cuando uno se queda en esos estados mentales, sí se sale, pero va a llevar su tiempo.
y es un tiempo que se pudo utilizar en otras cosas. Y ella nos invita a esto, a mirar hacia enfrente, a confiar en Dios, y nos dice ella unas palabras muy, muy bonitas y a la vez muy, que lo aterrizan a uno. Esa alma amiga, fíjense que no dice pareja, padres, hijos, hermanos, familiares, nada. Esa alma, es decir, ese hermano, esa hermana en Dios, a quien nos entregamos y que ahora nos relega, no merecen tu sufrimiento. Y uno se queda así, no merezco, no merece nuestro sufrimiento. No merece nuestro sufrimiento porque está enferma, está necesitada. Y si uno se queda en el sufrimiento, terminará uno bien enfermo y bien necesitado. Y ella nos da una sugerencia, nos dice, levantemos la cabeza y avanza rumbo hacia la fraternidad, en reconocer en ese hermano el necesitado, en también cuestionarnos si de pronto nosotros en el ayer hicimos ese mismo daño y hoy la justicia divina nos alcanza. Y nos alcanza no con la pena y el castigo, sino con amor. Porque si en estos momentos estamos sufriendo algo como esto, abramos nuestros ojos y veremos que a nuestro alrededor hay personas que nos están ayudando. No solamente los desencarnados, enfocados al bien como nuestros guías, sino también nuestros familiares, amigos, cosas. Y nos dice eso, levantemos la cabeza, porque al levantar la cabeza nosotros estamos mirando ese camino que estamos allí. Y nos da otra cosa. Quizás en esta existencia no esté en tu programa recibir, sino apenas dar amor. Cuando uno lee esta frase, uno queda, uy, ¿y por qué? ¿Será porque soy un espíritu, digamos, avanzado? No, porque a veces en el ayer nosotros no supimos valorar el afecto, el cariño que nos dieron. Entonces nos toca aprender, porque no podemos dar aquello que no tenemos en el interior. Entonces, ¿qué hace Dios, nuestro Padre, nuestra Madre, que es todo amor, que es todo ternura? Sencillamente nos pone la lección, el programa, sí, para que entendamos las cosas. Con dolor, sí, con lágrimas, pero también al lado de la lágrima está la sonrisa, para que entendamos qué es lo que pasa, para que nos sensibilicemos ante el dolor humano. Y allí, cuando esa sensibilidad aparece, sale ese sol radiante que vemos allí. No es el sol ajeno, no, es nuestro sol interior. Es allí donde nosotros comenzamos a entender el amor al prójimo como a sí mismo, porque ya uno se ve en esos ojos, no como un reflejo, no, se ve permanentemente, uno entiende, comprende y auxilia, pero en equilibrio, que es la otra cosa. Entonces, nos aclara ella que muchas veces a nuestro alrededor vemos estas dos imágenes, estas manifestaciones físicas. Digamos que son manifestaciones físicas, como ella nos comenta, en donde hay un reflejo de sentimientos, pero de unos sentimientos del inmediatismo, de la sensación, del placer. Y nos aclara ella, muchos de los afectos que se acarician a toda hora casi siempre son superficiales y tentadores, exhibicionistas, y se alteran por el hecho de las novedades que aparecen delante. Vemos esta imagen, esta pareja quedó la mitad de uno de los integrantes frente a este maniquí. Imagínense si fuera una persona real. Entonces, ¿a qué nos llama ella, esta imagen de la izquierda? A desarrollar la afectividad, a enriquecerla. ¿Y cómo sabemos que estamos en el camino correcto de esa afectividad? Porque en nuestro interior vamos a sentir armonía, vamos a sentir paz, paz interior, que es uno de los tesoros más grandes por qué luchar. Entonces, cuando nosotros vamos desarrollando ese afecto, estas manifestaciones que
No estamos diciendo que sean malas, sino van a ser manifestaciones, digamos que reales, tangibles. Y van a ser afectos y relaciones permanentes. Cuando nosotros estamos en estos procesos en donde nos sentimos por debajeados en la parte afectiva, muchas veces caemos en un vaivén, en estas olas que vemos aquí, pero es unas olas llenas de melancolía, y esa melancolía tiene otro componente que es la inseguridad. Y ella nos comenta, eso pasará, todo eso que estamos sintiendo, la melancolía, la inseguridad, el miedo, el por qué a mí, va a pasar rápidamente si cultivamos, digamos, nuevos hábitos. Si no estamos esperando de que la persona cambie. No, no podemos hacer eso. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Cualquier cambio hacia lo positivo, hacia lo negativo, es estrictamente de la propia persona. Por eso ella nos dice, es necesario que nosotros allí despeguemos, nos sacudamos nuestros sentimientos, sacudamos nuestra vida, la forma como estamos llevando las cosas. Y nos dice que la persona que se adelanta a nosotros, que nos abandona, es porque sencillamente esa persona quiere aspirar a otra persona. Busca aquello que tiene en su interior, que también es un detalle, porque uno tiene que aprender a encontrar primero amor dentro de nosotros mismos. Muchas veces, muchas relaciones se presentan sencillamente por la necesidad de no estar solos, por el que dirán muchas veces. Y no está bien. Juana de Ángeles nos dice otra cosa un poco más directa. Nos dicen, en estos momentos en que de pronto nos sentimos abandonados o que estamos recordando también situaciones del pasado, nos dice, acepta el desafío del abandono que nos ofrecen y no mires atrás. ¿Cómo así? Si es una prueba, ¿será que yo estoy aceptando, no estoy aceptando una prueba? Muchas veces tenemos las pruebas, las lecciones de vida y las estamos viviendo, pero no las aceptamos. Pero en el momento en que uno, ¿cómo es aceptar una prueba? ¿Cómo es aceptar un desafío? Cuando uno en estos momentos así de pena, de incertidumbre, uno ora y le da gracias a Dios por lo que está viviendo. ¿Sí? Gracias. Gracias. En ese momento, cuando uno da las gracias, está aceptando el desafío. Y también está haciendo otra cosa más. Le está diciendo, Dios mío, aquí estoy. Ayúdame a entender esta lección. Si aún mi orgullo y mi egoísmo me tienen atados, entonces que a través de mi guía, de mis seres queridos que están en el plano espiritual, yo pueda entender que mi discernimiento se expanda, pero no solamente el mental, sino también el emocional. Y nos dice ella que en la persona que nos abandona ha sucedido algo. ¿Qué ha sucedido? Sucedió que esa persona que también tiene sus necesidades allí no enfrentada, ofrecía sueños, palabras de sueño, actos de sueño. ¿Por qué? Porque estaba necesitado de uno. Quería mantenernos a nuestro lado, pero no de una forma, digamos, libre y espontánea hacia nosotros, no, de una forma egoísta. Entonces, cuando ya obtiene o nos utiliza o consigue todo lo que quiere de nosotros, sencillamente nos dice rudamente, ya, yo no tengo ningún afecto. Esto que tú sentías, eso lo sintieras tú porque yo nunca lo sentí. Entonces, nos tiene atados siempre y cuando nosotros nos dejemos atar. Entonces, ahí por eso es que ella nos dice, acepta el desafío para que nos soltemos de esas ligaduras emocionales, porque ahí no hay nada. Entonces, muchas veces esta necesidad que tenemos como seres humanos de mantener a una persona a nuestro lado es una necesidad egoísta. No es amor, es egoísmo. Egoísmo. Entonces, ella nos comenta, es necesario que todos despertemos para el amor verdadero.
Y ella lo define de una forma muy hermosa. Por eso es que le traíamos el mensaje de Lázaro al inicio, porque Lázaro nos habla de un sol y ella nos habla aquí del amor verdadero, aquel que ilumina la noche de los sentimientos, o sea, la noche oscura que a veces tenemos dentro de nosotros, cuando no nos hallamos, cuando estamos tristes. Cuando nosotros despertamos, esa iluminación sale en nuestro interior y alarga el camino por donde siguen los afligidos. Fíjense que no nos van a quitar de una la aflicción, no. Nos van a iluminar la aflicción para que la entendamos, para que la vivamos y que de esa lágrima, de ese llanto salga una sonrisa, no solamente para nosotros, sino para los demás. Allí es donde nosotros nos sensibilizamos ante el dolor ajeno. Y nos dice ella, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo despertamos para ese amor verdadero? Lo primero que nos dice es, bájate de los de los pedestales imaginarios en que nos hemos subido. ¿Pedestales imaginarios? Sí. Cuando nosotros estamos en medio de esas sensaciones, nosotros ahí somos las víctimas. Ahí nos montamos en el pedestal. ¿Sí? Y nos dice, bájate de ese pedestal imaginario y pasa a caminar con aquellos que viven en soledad y te miran con avidez, deseando estar contigo por lo menos un momento. Y no estamos hablando de las personas carentes de recursos materiales, ¿no? Muchas veces hay a nuestro alrededor soledad en medio de la riqueza. Muchas veces hay personas que necesitan tan solo una sonrisa nuestra, un abrazo, unos ojos tiernos, una mirada tierna y dulce. Y nos dice ella, invierte en ellos, porque esta es la verdadera propiedad, la moneda espiritual, en los que también anhelan amor y que no han tenido la oportunidad ni siquiera de recibir una cuota de amistad. Como nosotros, cuando han invertido personas a nuestro alrededor, que nos han dado esa oportunidad de ser nuestros amigos, que nos han dado ese abrazo de aquí estoy o todo pasará. Incluso hasta algunas veces nos han dicho, hiciste mal, cometiste un error, tienes dos opciones, o echarte a llorar o cómo lo vas a solucionar. Aquellas que nos han dado la mano, y no solamente las manos a nivel material, sino las manos a nivel espiritual. Entonces, con esa sensibilidad que da el dolor, hay que saberlo aprovechar para convertirlo en amor. Donde cualquier semilla de dolor es amor en eclosión. Entonces, ella nos invita a caminar, a buscar ese tesoro espiritual que todos tenemos, en invertir en los demás, porque resulta de que el prójimo somos todos nosotros del otro lado, con las mismas carencias y necesidades. Cuando nosotros logramos hacer esto que se ve aquí, de dar algo, aquí se ve una limosna, pero no es solamente la limosna material, sino que nos ponemos en el lugar de otro y compartimos. En ese momento nosotros allí nos estamos sintonizando con el sol interior, nos estamos conectando con Dios. Y no son cosas, digamos, alejadas de la realidad, son cosas tan cotidianas que nos asombran, porque muchas veces esperamos la explosión solar. No, son las cositas pequeñas, las pequeñas grandes cosas. Y nos recuerda hermosamente ella, que nosotros renacimos en la tierra para amar. Todos, absolutamente todos renacimos en la tierra para amar. Para enseñar el amor, para cantar el amor y demostrar la excelencia del amor. Y ahí es donde uno recuerda a Francisco de Asís en el inicio de la oración por la paz, cuando le pide a Dios, Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde quiera que haya odio, siembre amor.
Y cuando se habla de enseñar, no es que uno venga como misionero del plano superior, no. Cuando se habla de enseñar es en doble vía. Uno es alumno y a la vez está educando. Enseñar es autoeducarse también en el amor. Y como el amor no sale de la noche a la mañana, no sale ese sol interior, sino que lleva procesos, es necesario tanto aprender a dar como aprender a recibir. Cantar el amor. Si a nosotros, a cada uno de nosotros nos conectara, vamos a imaginarnos un aparato de estos nuevos, en donde nos leyeran el contenido de esta vida solamente y lo tradujeran en música. Estoy completamente seguro que habría bajos, agudos, habrían momentos de tormenta, momentos de tranquilidad, porque la vida que tenemos en estos momentos es una melodía que nosotros mismos hemos construido con el amor que hemos dado y con el amor que hemos recibido. Y por eso fue que renacimos, porque necesitábamos sentir una demostración del amor, pero una demostración que no solamente fuera dar, sino también entender, captar. Y nos dice, comenta ella, por ahora no es el momento de nuestra evolución recibir. Y uno dice así, sí, cuando uno siente, hay momentos, hay pruebas en donde, como nos decía anteriormente, no vinimos a que nos amen, sino a amar. Por eso es que Francisco decía que no busques ser amado, sino amar. Porque dando es como recibo, perdonando es como tú me perdonas y es como me acerco a ti. Entonces nos invitan a eso, a los instrumentos que tengamos en estos momentos, en este renacimiento, en este aquí ahora, los utilicemos. Y vamos a encontrar soledad, ¿sí? Sí, se encuentra la soledad y vamos a sentir esta necesidad que vemos aquí en esta imagen de la derecha, de enrollarnos, de ser otra vez niños. Si nuestras madres están en el plano espiritual, ¿cómo me gustaría ir recibir de ese ser querido, de esa madre, de esa abuela, de ese abuelo, de ese familiar, ese abrazo en ese momento de soledad? Y si las tenemos vivas, ¿cuántas de nosotros, cuántos de nosotros con la edad que tenemos no nos vamos donde nuestra madre, digamos que ya anciana, a recibir un abrazo? Todos. Todos en algún momento, y si no es nuestra madre, un ser que nos ha llamado, que nosotros hayamos sentido esa vibración. Entonces, ella nos dice que esa soledad que a veces encontramos en el camino hace parte de nuestro proceso de aprendizaje, de nuestro proceso de maduración, de saber servir. Y Ana Fuentes de Cardona, en un libro que se llama Reflexiones Espíritas, y en un tema que se llama Soledad, pero no solo, nos dice que esa soledad tiene un objetivo también. Esa soledad bien llevada, ya claro, porque hay soledades que son egoístas. Esa soledad busca que los sentimientos nazcan del consentimiento de la razón, pero de la razón educada, sin orgullo y sin egoísmo. Y que esos sentimientos que tienen el consentimiento de la razón deben generar aceptación y comprensión. Nos comenta ella, felices son aquellos que comprenden el deber de ayudar, incluso cuando están necesitados de socorro. ¿Sí? Felices. ¿Será que nosotros algún día hemos sentido esa felicidad? ¿Hemos sentido esa necesidad de ayudar en medio del dolor? Hemos tenido esta gentileza, por como vemos aquí, aún con los animales inferiores, de auxiliar, o como estos hermanos aquí en la parte inferior izquierda, en donde están en situaciones, digamos, lamentables físicamente, o el compartir esta cena, o este par de hermanitos. El hermanito de la izquierda aquí estaba enfermito en el momento de nacer. Nació con un problema,
¿Cómo vieron la rehabilitación? Los tenían separados, lo tenían separado de su hermanito. Cuando los acercaron, el hermanito que estaba bueno y sano, ¿qué hizo? Lo abrazó. Y oh sorpresa para los médicos, el que estaba enfermito mejor. Entonces, es necesario desarrollar ese deber en nuestro interior, sin importar las condiciones en donde hayamos nacido, porque en la condición donde nacimos era la necesaria. Vemos a este par de seres sonriendo. Siempre vemos a Divaldo sonriendo. En las fotos que he visto yo de Francisco Cándido Xavier sonriendo. Y sin embargo, Juana nos dice algo bien interesante. Aquellos que te ven sonriendo como si estuvieses pleno de alegría, no imaginan las horas de tristeza y de ansiedades que ahogas en lágrimas vertidas por el corazón. Este par de seres les ha tocado, digamos que con un camino de bastantes altibajos. Pero lo impresionante de ellos es que la sonrisa que ellos dan, irradia, es real. Es real. Y cuando uno tiene la oportunidad de hablar o de escucharlos en las conferencias, cuentan parte de las historias de su vida, pero las cuentan como si fueran anécdotas, muy sonreídos, porque lograron vencer esta parte. Lograron que a pesar de todo eso, amar, porque entendieron de que el amor realmente es de hálito divino. ¿Y cómo lo entendieron? Con lágrimas, pero que lágrimas que al principio eran de tristeza, de amargura, las han convertido en lágrimas de agradecimiento. Por eso ella nos invita a que nosotros en estos momentos, donde se nos da la oportunidad de descubrir la grandeza del amor, pero del amor desinteresado, enternecedor, es necesario entrenar. ¿Entrenar qué? Nuestro amor. ¿Qué es entrenar? Crear buenos hábitos. Porque cuando nosotros hacemos eso, no solamente nos estamos ayudando a nosotros mismos, sino a aquellos, entre comillas, que han subestimado nuestro amor. No para echárselos en cara, no. Es para poder llenarnos de esa luz, de esa comprensión, de esa ternura, de esa piedad, para poder dar la mano cuando se requiera. Porque el amar al prójimo como a sí mismo implica devolver bien en vez de mal. La felicidad no debe depender de las otras personas, nos recuerda ella, ¿no? La felicidad, nuestro estado de cielo o infierno, es mental y depende solamente de nosotros. Y nos comenta ella, no estamos solos en estos procesos. Tenemos afectos en el plano espiritual, profundos que nos acompañan, que nos auxilian, que nos socorren, que jamás nos abandonan, que uno a veces tiene unos errores garrafales y aún así están allí dándole a uno ánimo de que lo va uno a solucionar, porque creen y confían. Lograron depurar ese amor. Lo lograron depurar, que pueden hacer esto, auxiliarnos. Pero no se necesita estar en el plano espiritual para auxiliar. Porque ella nos comenta algo, que si dentro de nosotros hay amor verdadero por aquel que ha subestimado nuestro amor, si nosotros tenemos el coraje, si tenemos la fuerza de voluntad para permanecer como amigos, tarde o temprano vamos a extender las manos y los brazos a ese afecto que necesitado, que ya ha salido del engreimiento, de la turbación espiritual, del orgullo y el egoísmo, para auxiliar. Y en ese momento, nosotros no solamente habremos ascendido espiritualmente, sino que también habremos comprendido cuál es la esencia del amor.
porque también estuvimos aquí, como vemos aquí está en la figura, en el fondo, en el lodazal, y nos han sacado afectos que de pronto en el ayer no supimos apreciar. Regresemos en estos momentos a vivir con alegría, a que si esos afectos no están a nuestro alrededor, poder seguir adelante, porque en nuestro interior, ese sol interior significa que tenemos fuerzas y recursos que ni siquiera nos imaginamos. Los héroes se revelan en las horas de los combates y no en los momentos tranquilos de la paz. El Maestro Jesús, Él, la luz del mundo, probó la oscuridad, nos comenta ella en la parte final, resultante del abandono de casi todos los que amó. Y aquí nos hacemos referencia a Pedro en su triple negación, a Judas, a los apóstoles. Sin embargo, el Maestro Jesús veía en su interior, en el de cada uno de sus apóstoles, en cada uno de los espíritus también de las mujeres que estaban allí, porque allá habían hombres y mujeres. Nos miraba realmente como los brillantes en bruto que iban a fulgurar. Y así fue, porque tuvo fe y confianza en ellos. Tuvo dulzura, tanto que después de la muerte regresó para mostrar el amor, para darles ánimo en las diferentes pruebas que iban a sufrir. Y cuántos de ellos, cuando uno lee las historias, ve que en el momento final de regresar a la patria espiritual, habían muchos contentos por tener la tranquilidad del deber cumplido. ¿Y qué nos dice Juana? Nos dice, dejémonos que Jesús nos ame. Y sigue amándolo con la negación y coraje. A veces está allí el amor no amado, como ella lo define al Maestro Jesús muchas veces, allí esperando que nosotros abramos nuestro corazón para que Él pueda entrar. Allí esperando, porque tiene esa confianza y esa fe en nosotros. Y nos pide ella amarlo con abnegación y coraje, con fe, con trabajo, con valor. El amor no es cobarde. El amor, por el contrario, vence el miedo. Porque para que un sol luzca radiante, es necesario salir de la oscuridad. Apreciados compañeros, muchas gracias por su atención y por la paciencia que me han tenido durante todo este año. Muchas gracias. Gracias a ti, Belén. La verdad es que la conferencia no tiene desperdicio. Abrimos el turno a preguntas y si alguien de la sala quiere preguntarle algo a Belén, ahora mismo es la ocasión para poder, digamos, dirigirse a ella y tal. ¿Te parece bien, Belén? Sí, por supuesto. En lo Muy que bien. pueda, en lo que En lo esté que en mi pueda, mano claro. contestar también. Y me ha encantado el tema de la oración de Francisco. Aquí Yolanda Mancero, una compañera nuestra, es una ferviente servidora, admiradora de esa oración, y yo también, de la de Francisco de Asís. ¿Verdad que sí, Yolanda? Sí, porque yo creo que era la oración más bella que nos invita a la acción. Sí, señora. Bueno, Belén, Pues Yolanda, antes de seguir, en el libro Vidas Vacías hay una exhortación que los invito a leerla que ella le hace a Francisco. Y es muy bonita. Si tengo No la tengo ese oportunidad, libro.
Si tengo la oportunidad, voy a ver cómo te la envío. Vale, muchas gracias. Bueno, Ok. en Belén hay una nota aquí de parte de Isabel. No acabo de entenderlo muy bien, pero creo que era referente a alguna diapositiva que habías puesto. Que dice, no, hay madres que mejor lejos, personas duras e impositivas. Me imagino que sería una experiencia no... Bueno, pues eso, a veces el amor no es comprendido por quien lo da. Pero Isabel, sabes una cosa, que ella dime, pudo haber escogido abortar y no lo hizo. ¿es posible? Y no lo hizo. Es decir, que ahí hay una semilla de amor. Cuando una persona es dura e impositiva, en el fondo es una persona miedosa. Tiene miedo del rechazo. Y porque tiene miedo del otro, rechaza. Ahora, nadie tiene padres al azar. Uno aprende a ser hijo y aprende a ser padre también. Si esa fue la prueba que le dieron, Sí. hay que pedirle a Dios la fortaleza, porque a veces el que uno se cree como víctima fue el victimario del ayer. Y si hoy tiene el conocimiento espírita y no lo aplica teniendo la oportunidad, va a lamentarlo después. Excelente experiencia compartida por cada una de sus partes, está claro, padres e hijos.